Buenas tardes. El grupo conformado por Laura, Gabriel y Mauricio expondrá el proyecto Home and Happy. Dentro del contenido de lo que se expondrá estarán las pruebas de rendimiento, disponibilidad, contingencia, como también especificación métricas de monitoreo y el plan de monitoreo y herramientas. Como contexto, MLG Desarrollos trabaja para la empresa Muranis, la cual lleva alrededor de 5 años trabajando y en ese tiempo ha detectado los problemas en los tiempos de venta y cotización de sus productos. Por ende, se creó la necesidad de una innovación en cuanto a tecnología de realidad aumentada, la cual tiene como por objetivo previsualizar vinilos decorativos dentro del hogar. Continuando con las pruebas de rendimiento, tenemos acá la prueba de carga, que dicho sea de paso, esta prueba es para conocer la cantidad de usuarios que soporta la aplicación. Esto dentro de un periodo determinado, según los usuarios que se espera tener dentro del sistema, sin forzarlo a una capacidad mayor a la esperada por el cliente. Es importante establecer que el dato de cantidad inicial de usuarios determinados es por el cliente. Además, se realiza sobre una actividad puntual. En este caso, como podemos ver, se está haciendo sobre la actividad de login. Acá tenemos una cantidad de muestras, una media, una mediana y los percentiles, que más adelante les explicaré. Pasando a la prueba de capacidad, hay que comprender que el objetivo de esta prueba es evaluar el punto de quiebre de la aplicación, determinando la escalabilidad, que es decir, la carga máxima de usuarios que puede soportar nuestra aplicación. Tomando el ejemplo anterior, como les comenté del login, se agregarían más personas por intervalo de tiempo, superando la cantidad que inicialmente se esperaba soportar, llegando hasta el punto donde se vea afectada la aplicación. De esta manera, podemos ver la capacidad que tiene el sistema para atender usuarios de forma concurrente. Continuando con la prueba de estrés, acá lo que se coloca en prueba es la robustez, sí, bien dicho, y la confiabilidad del software, donde se somete a- al software o aplicación a condiciones de uso extremas. Estas pueden ser como por ejemplo el envío excesivo de solicitudes o también la ejecución en condiciones de hardware limitados, con el objetivo, esto propiamente tal, de saturar el programa hasta un punto de quiebre, que podemos ver que está señalado como margen de error o con el símbolo de porcentaje. Ahora bien, quiero detallar un poquito que estas muestras están dentro o están en periodos de medidos que son milisegundos. En la primera columna tenemos muestras que es la cantidad de solicitudes o peticiones que se le hace al aplicativo. Continuando hacia la derecha tenemos la media que en matemática viene siendo el promedio, que son las muestras, lo que se tarda una muestra en ejecutar una petición. Ese es el promedio. Cuando pasamos a la mediana, estamos hablando de percentil. En este caso, la mediana es el percentil del 50%. ¿Qué quiere decir esto? Que al menos la mitad no tomó más de ese tiempo en ejecutarse, en milisegundos, como aparece en esa columna de la mediana. Después tenemos, con el mismo concepto de la mediana, percentil 50%, tenemos el percentil del 90, donde el 95% de las muestras no tomó más de ese tiempo en ejecutarse, el 95 el percentil, el 99 percentil, que es el tiempo que no tomó, que el 95% no tomó más de ese tiempo, el 99% no tomó más de ese tiempo. También tenemos el min, que viene siendo el mínimo, que tiene que ver con el tiempo de respuesta mínimo, como en su contraparte el tiempo de respuesta máximo de la muestra. Pasando a la tasa de error, que aparece con el símbolo de porcentaje acá, si es que lo pueden ver, eh, habla sobre el porcentaje de pruebas fallidas respecto a las muestras que se hicieron. En este caso, sobre 500 muestras tuvimos un fallo en una primera instancia en un periodo de 0% margen de error,
y en una segunda prueba con 500 usuarios concurrentes, en ese lapso tuvimos el 0,2 décimas de porcentaje de error. El rendimiento tiene que ver el periodo en el cual se realiza esta prueba, y un poquito más a la derecha tenemos el kilobyte por segundo, que tiene que ver con la cantidad de datos descargados por el servidor. Esto es muy parecido al rendimiento, pero visto en kilobyte. Pasando al análisis, eh, debemos decir que las pruebas de estrés empezaron a sumar diversas cargas de usuarios concurrentes dentro de un marco aproximadamente de 5 segundos. Primero se probó con 100 usuarios, con 100 muestras, perdón, lo cual es 10 veces superior a lo que teníamos en proyección inicial con nuestro cliente, sin evidenciar problemas de rendimiento. Es decir, que al llegar al punto de las 500 muestras, se observa un pequeño efecto negativo a partir de ese número. Y ya en muestras mayores podemos decir que se observa un porcentaje de errores considerable, y no es la idea continuar con eso. Pasando al otro punto de análisis, que tiene que ver con que estas pruebas fueron satisfactorias dentro de los criterios establecidos por los SLA ya informados en el informe, también se evidencia la posibilidad de estar sobredimensionado. Sin embargo, como se mencionó previamente, estas pruebas se tomarán como un indicador de partida, ya que es importante señalar que el aplicativo está en un desarrollo y actualmente estamos en el 70% de este. También es importante determinar la carga de trabajo final del aplicativo, que solo podrá ser establecida una vez que se cuente por lo menos con un modelo representativo de los vinilos decorativos, ya que está en proceso de beta y prueba. Esto más bien para generar pruebas con toda la funcionalidad. Además, esto debe ser acompañado de información extraída de los monitoreos del sistema, como de las pruebas recién vistas. En el caso de que efectivamente se mantenga el sobredimensionamiento, se puede ajustar el servidor bajando el nivel de servicio, lo cual ahorraría costos en el presupuesto del desarrollo tanto como para el cliente. Continuamos con la siguiente. Buenas noches. Mediante las herramientas de monitoreo que se utilizará para dar soporte al sistema Home and Happy, se mantendrá una constante observación de la disponibilidad del servicio. La información relevante sobre los fallos y tiempo de recuperación ayudarán a calcular el porcentaje de disponibilidad. La disponibilidad es igual al tiempo promedio entre fallos, dividida por el tiempo promedio entre fallos, sumada al tiempo promedio de recuperación, multiplicada por 100. Los procedimientos de prueba de alta disponibilidad para responder a un desastre pueden ser de tipo preventivo o reactivo. Entre los preventivos se encuentran el análisis de impacto de fallos de componente, CFIA, y el análisis del árbol de fallos, FTA. Y entre los reactivos encontramos el propio análisis de árbol de fallos y el análisis de la interrupción del servicio. Siguiente, por favor. Durante las pruebas de alta disponibilidad, se crea esta plantilla que registra los eventos que sucedan durante las pruebas de alta disponibilidad, para así saber el grado de prioridad de la misma. Siguiente. ¿Qué es una prueba de contingencia? Es la simulación de una situación catastrófica o extrema de un sistema. Durante una situación así, lo que buscamos poder evaluar en la prueba de contingencia son los siguientes elementos: los procedimientos de notificaciones, recuperación en plataformas alternas, verificación de conectividad interna y externa, procedimientos de restauración, entre otros. La siguiente, por favor. En esta tabla se encuentra el plan de recuperación ante desastres. Se presentan diferentes casos
Como por ejemplo, se puede observar la sobrecarga de capacidad. Luego de ella tenemos la acción inmediata ante la sobrecarga. Sería la habilitación de un servidor, de un nuevo servidor adicional, Dino. También podemos ver el efecto en los usuarios, la degradación del desempeño del sistema. Lógicamente, habría una baja habría una lentitud en ello. Y también tenemos como mitigación o parte de la contingencia el monitoreo constante de la capacidad del sistema. Siguiente. Ahora voy a hablarles un poco sobre la herramienta de monitoreo para la infraestructura que elegimos. Esta se trata de Zabbix. Zabbix es básicamente un sistema de monitorización de redes que permite utilizar muchas opciones de configuración que a su vez permiten monitorear en tiempo real indicadores de rendimiento de hardware, de sistema operativo, de bases de datos, etc. Es muy flexible y la elegimos por 3 razones principales. Primeramente, porque es software de libre uso, tanto para uso personal como comercial, así que no nos va a generar costos a la gestión previamente vista en otros informes. En segundo lugar, el soporte que cuenta, con lo que me refiero a la flexibilidad, es que aplica a nosotros, que cuenta con soporte para el sistema operativo y la base de datos que vamos a utilizar en nuestro proyecto, que serían CentOS y MongoDB. Así que no habrían problemas de compatibilidad en ese sentido. Y por último, es sumamente personalizable. Para esto quiero hacer un poco de hincapié en las imágenes gráficas que estamos viendo. Ahora estamos viendo como una lista de parámetros asociados al procesador de una máquina que se está revisando. Estos parámetros los va revisando, queda permanentemente monitorizado en tiempo real y se pueden guardar registros hasta por años, por lo que es fácil ver cómo se está desempeñando la máquina en tiempos de alta carga, en tiempos de baja concurrencia, en situaciones de estrés, etc. ¿Me puedes dar la siguiente, por favor? En esta también podemos observar algunos gráficos que hicimos configurando en la máquina que estamos utilizando para el proyecto de forma local. Estos gráficos se pueden hacer manualmente, así que tú puedes decidir si quieres comparar, no sé, el uso del CPU, el uso actual, versus la cantidad de procesador disponible. Lo mismo con la memoria, lo mismo con el espacio en discos duros, lo mismo con las bases de datos. Se puede revisar básicamente cualquier parámetro de cualquier componente de la infraestructura. Una vez que lo instalas, se puede administrar vía front-end, así que es todavía más sencillo. Puedes verlo mediante una página web prácticamente y en esa misma página generar estos gráficos. También se pueden configurar alertas que se gatillen al alcanzar ciertos umbrales y de eso voy a hablar ahora. ¿Me puedes dar la siguiente, por favor? En esta diapositiva les explico un poquito sobre los umbrales. Vamos a utilizar 3 criterios principales por ahora. Igual entendemos que la aplicación está todavía en fase de desarrollo, por lo que no se pueden evaluar a destajo todos los indicadores que podríamos querer hacerlo. Así que por ahora nos quedamos con el procesador, el espacio libre de almacenamiento y la memoria libre. Primeramente tenemos un umbral de advertencia en el cual el sistema va a gatillar notificaciones para los administradores que van a avisar cuando el procesamiento alcance el 85% por una cantidad de 5 minutos constante. Y también el espacio disponible de 20%, esto de acuerdo a las buenas prácticas. Nos basamos en las de Microsoft, estamos usando Linux, pero creemos que son transversales. Y de la memoria libre también. Ahora, lo mantuvimos como advertencia porque igual el impacto, lo que significan estos parámetros depende mucho de lo que esté corriendo en el momento en el sistema, si es un momento de alto estrés,
si es un momento de baja carga, etc. Y después tenemos los umbrales de riesgo en los que se tendría que entrar directamente a realizar un análisis con alto nivel de urgencia para determinar por qué el sistema se está comportando de esta forma. Además de estas revisiones que tienen que ver, que son de forma más bien reactiva, se van a realizar revisiones semanales para poder monitorear el estado del servidor de manera constante y poder aportar a la prevención. ¿Me da la siguiente, por favor? Y bueno, finalmente, como conclusiones, bueno, no sé si entrar mucho en las conclusiones técnicas porque se abarcaron bastante en la etapa del análisis de las pruebas de rendimiento, pero bueno, finalmente vimos que si bien cumple con los acuerdos contraídos en el SLA, se presenta una posibilidad de estar ante un sobredimensionamiento. Esto igual nos habla sobre la importancia de realizar pruebas porque llevábamos todo el semestre pensando que estaba bien el dimensionamiento que hicimos y ahora igual podría cambiar porque entendemos que el sistema no está 100% desarrollado, pero tenemos como un indicativo que igual hace ruido en el sentido de que podría ser necesario hacer ajustes en los requerimientos del sistema y de la infraestructura. Además de estas conclusiones técnicas, pudimos ver la relación, y por eso que pusimos estas imágenes, la relación muy cercana que tienen las diferentes áreas de gestión que exploramos en evaluaciones anteriores. Se notó mucho, por ejemplo, la relación entre la gestión de capacidad, de disponibilidad, de continuidad, de riesgos, de incidentes, sobre todo en esta etapa de las pruebas, por lo que concluimos que es súper necesario hacerlas de forma a cabalidad y también mantener un monitoreo constante, porque si monitoreamos bien los elementos de la infraestructura y guardamos registros históricos de los mismos, esta información va a ser crítica para poder asegurar la calidad de servicio y va a ayudar a alimentar como entrada de información para las áreas de gestión que mencioné anteriormente. Y estas sean las conclusiones de nuestra etapa de pruebas, de nuestro plan de pruebas para el proyecto Home and Happy. Gracias, compañera. En representación del grupo les agradecemos su tiempo y amabilidad y que tengan un buen día. Compañero, ¿puedes finalizar la grabación? Buenas noches. Buenas noches.